Eh, y si quieren anotar, la idea es este viernes o sábado les voy a mandar un trabajito para que hagan, que va a estar orientado a lo que fue la unidad 5, donde analizamos el tema de la relación entre el Banco Central, los bancos comerciales y bueno, y los clientes. Y después va a quedar un trabajito más y el ejercicio práctico. Así que, nada, la idea es que el trabajito este que les mando el viernes lo puedan resolver rápido, es para que tengan una nota más, y después ya iríamos sobre los otros dos exámenes. Y con eso cerraríamos un poco el año. Nos queda poco, fue difícil, fue largo, pero bueno, vamos a tratar de cerrar la materia. Les paso la presentación para la clase de hoy. Profe, Sí, las notas del primer parcial, ¿cuándo van a estar? ahí le comentaba a Luis, yo les debo a ustedes 2 notas, la del primer trabajo práctico y la del parcial. Y bueno, se las voy este fin de semana, que es fin de semana largo, voy a estar laburando con eso, así que se las voy a mandar. A medida que las vaya teniendo, las voy a ir subiendo al aula virtual. Entiendo que cuando les subo una nota a ustedes les llega una notificación, así que se van a ir enterando cuando ya tengan alguna calificación para poder entrar y verla. Profe, Sí. Bueno, el disculpe trabajo. que vuelva a preguntar. No, no hay problema, Fiorella. ¿El resto más o menos se entendió? ¿El trabajo este de la unidad 5 es para el fin de semana, profe? Justo iba a preguntar lo mismo, porque tenemos varios parciales, de las otras materias justo se juntaron y... Bueno. Sí, sí, es verdad. ¿Qué tienen? A ver, cuéntenme, así nos ordenamos. En mi caso tengo el de análisis, el de desarrollo y sociedad, Ajá. que lo tengo que entregar uno el lunes y otro el martes. Bueno. Yo, profe, también tengo el de análisis que entrego el lunes. Bueno. El lunes tengo que entregar. Yo también tengo el de análisis. Bueno, yo en ese sentido Bueno, yo el de análisis lo tengo que resolver mañana, pero en 4 horas nada más. Tengo uno de desarrollo y sociedad para el fin de semana. Bueno, yo tranqui, porque lo único que tengo es el jueves, que es mañana, el de análisis matemático 2, y ya está. Después ya no tengo que mandar nada. Bueno, hagamos así. Yo se los mando el viernes o el sábado. Yo les doy tiempo para que lo hagan. No les pido que lo hagan rápido. Supongamos que me lo pueden entregar el otro viernes si quieren. Lo que sí es que después les voy a mandar de vuelta a otro. Entonces, eso, el que lo quiera resolver rápido, lo resuelve rápido, y el otro, si no, lo pospone hasta, no sé, jueves en tu caso, Yanina, o viernes. Claro, porque el tema era que si lo tenía que resolver para el fin de semana, o sea, para el lunes o el miércoles no iba a llegar. Dale, pero no de esa problema. manera sí. No hay problema, hacemos así, yo se los mando y el que lo quiera hacer rápido y sacárselo encima me lo manda enseguida y el resto lo manda para el otro viernes. Bueno, gracias, profe. Genial, profe. ¿Va bien así? Sí, por lo menos así pudimos cumplir con todo. Dale, Gracias, buenísimo. profe, por entendernos. Lo que les iba a pedir, ya se los dije, si pueden encender la cámara está bueno, ya son las últimas clases. Para que me quede una referencia también de ustedes y para que podamos tener una interacción un poco mejor. Bueno, la idea, como les comentaba, es ver algunas cuestiones teóricas. Yo les subí al aula virtual bastante material la clase pasada para que lean. Hoy les voy a subir más. Y la idea es que veamos algunas cuestiones conceptuales y las otras 2 clases que vienen ya directamente vamos a laburar con elementos prácticos, con cuestiones prácticas, para ver cómo impactamos lo que estuvimos viendo en un ejercicio concreto. Ahí no sé si están viendo la pantalla, creo que no, ¿no? Sí, profe, se ve.
¿Se ve clase 13, unidad 6, identidades macroeconómicas? Sí. Bueno, la idea es poder recorrer algunas definiciones. En principio trabajaríamos con estas tres: el concepto de producto, el concepto de ingreso y el concepto de gasto, que de una manera conceptual establecen una equivalencia. O sea, podemos hablar de que la sumatoria del producto de una economía es igual a la sumatoria de los ingresos, y la sumatoria de los ingresos es igual a la sumatoria de los gastos. Eso es una equivalencia macroeconómica, tiene un montón de aclaraciones, pero en términos conceptuales un poco funciona de esa manera. Acá están definidos los tres. El concepto de producto está relacionado con el valor agregado de cada sector de la economía. ¿Qué quiere decir el valor agregado de cada sector de la economía? ¿A qué se refiere ese concepto? Con lo que gasta cada economía, cada sector, lo que se gasta en cada sector. ¿No es lo que se va sumando al producto, al tipo de la materia prima? Va un poco por ahí. Así conceptualmente quiere decir el valor que le suma cada actor de la economía a determinado producto o a determinado insumo o lo que sea. Pensemos un esquema simplificado donde, por ejemplo, tenemos algo que puede existir en algunas economías regionales, como sea un productor de trigo, un productor de trigo que recoge el trigo de las parcelas que tiene y le vende ese trigo a un molino, ¿no? Un molino que lo que hace es procesar ese trigo, refinarlo y vendérselo refinado a una empresa productora de harina. O sea, una empresa que comercializa harina. Ahí tenemos tres industrias: una pequeña o una industria primaria, que sería aquella que extrae el trigo de la tierra. Tendríamos una segunda industria, que es aquella que lo procesa, o sea, que transforma esa materia prima en un producto mejor, en un producto refinado. Y una tercera industria que transforma ese producto refinado en un producto comercializable para el consumo. Ahí el concepto de valor agregado, en el caso de la segunda industria, ¿cuál sería? ¿Cuál es el valor que le agrega la segunda industria a lo que hizo el productor que extrajo el trigo? La transformación, no. A ver, Agustín, vos que habías tirado ahí una idea al principio. No, yo había dicho que para mi producto el valor agregado era de cada rubro, o sea, lo que se gasta en cada rubro por cada insumo, eso era para mí. Bueno, en este caso tenemos un insumo que es el trigo que extrajo el productor, y tenemos una segunda industria que interviene y hace un proceso que se llama refinado, ¿sí? Que es algo que se hace en Argentina. Ese refinamiento, que es meter el trigo que llegó en una máquina y transformarlo en un producto de mayor calidad, que incluso es factible para el consumo humano, eso es un valor agregado. O sea, la segunda industria le incorporó valor a el trigo que llegó así crudo del campo, ¿sí? La tercera industria, que es la industria que hace el procesamiento de ese trigo refinado en un producto comercializable para el consumo humano, o sea, por ejemplo, que cumple con determinadas normas de empaquetado y distribución, determinadas temperaturas para que esa harina no se ponga fea, tiene en regla determinadas cuestiones de su industria para que lo pueda vender y llegue eso al supermercado. Esa segunda industria también le suma valor agregado a la producción que había tenido la segunda industria, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer cuando pensemos en el concepto de producto es la sumatoria de aquello que le sumó como valor agregado a la primera industria, más lo que le sumó la segunda industria como valor agregado. Eso nos va a dar una noción del valor agregado de ese sector de la economía. El primer actor también le suma valor agregado, pero es menor y además está vinculado solamente a un proceso de extracción, ¿no?
no hace ningún tipo de procesamiento el productor que extrae el trigo de la tierra. Esta discusión en relación al valor agregado tiene que ver con una discusión bastante importante que tiene que ver con la estructura económica de un país. ¿Sí? La estructura económica de un país muchas veces se puede analizar en función de ver cuánto valor agregado genera esa industria al momento, por ejemplo, de exportar ese trigo al exterior o exportar un paquete de harina al exterior. ¿Sí? Digo, la diferencia entre exportar el trigo crudo y exportar el paquete de harina al exterior ya cerrado hace referencia al valor agregado que genera la economía argentina o la economía del norte de la provincia de Buenos Aires en su economía de conjunto. Esa discusión es interesante, por ejemplo, al momento de discutir la cuestión de la industria. ¿Sí? Digo, si nosotros lo que hacemos es agregar valor en todas las etapas, por ejemplo, de la industria automotriz, al momento de vender un vehículo, el valor agregado que le va a incorporar la venta de ese vehículo a la economía argentina o el ingreso que le va a generar a la economía argentina es distinto a si nosotros solamente participamos de una etapa de ese proceso productivo. ¿Cuál es el caso nuestro? Argentina, por ejemplo, tiene ensambladoras de automóviles. En todo el cordón norte de la provincia de Buenos Aires, en la zona de Rosario, hay ensambladoras de automóviles. ¿Qué significa eso? Que nosotros agregamos valor solo en una parte del proceso de producción del automóvil. ¿Sí? Gran parte de los repuestos, la mecánica, toda la estructura del automóvil no se agrega en Argentina, sino que se agrega en otros países. ¿Sí? Esa participación que tienen las distintas economías del mundo en la producción agregada de la economía global es lo que hace y diferencia a países industrializados de países productores de materias primas, por ejemplo. ¿Sí? Aquellos países que venden el petróleo, por ejemplo, crudo, ¿sí? El petróleo, barril crudo de petróleo, agregan menos valor que aquellos países que tienen refinerías de petróleo. ¿Sí? Las refinerías de petróleo son aquellas que transforman el petróleo crudo que se extrae de la tierra en un combustible de alta calidad, ¿no? No sé, el que vende Shell, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, YPF tiene Infinia, por ejemplo. Infinia es una nafta con un proceso de refinamiento muy alto que hace que nosotros podamos vender al exterior una nafta refinada, con alto octanaje o bajo octanaje, no tengo ni idea, pero de mayor valor agregado que si vendiéramos el barril crudo de petróleo y el proceso de refinamiento lo haga otra industria. Entonces, cuando discutamos el concepto de valor agregado, vamos a estar hablando de este tipo de cosas. ¿Sí? Un ejemplo, por ejemplo, para tener presente, es Arcor. ¿Sí? ¿Arcor conocen? ¿Sí? Arcor es una de las empresas productoras de alimentos más importantes de Argentina e incluso en determinados sectores del mundo. Arcor es medio un monopolio, prácticamente todas las golosinas que consumimos y las galletitas que consumimos, prácticamente todo lo que comemos de productos dulces con azúcar, son producidos por Arcor. ¿Qué es lo que hace Arcor? Bueno, Arcor recibe la materia prima, la procesa, le pone el envase, le pone la marca, cumple con determinadas normativas y vende un producto de alto valor agregado, en términos de lo que es la industria alimenticia, al resto del mundo. Por ejemplo, vende bonobones, alfajores, galletitas, pepito, lo que sea, pero lo vende ya todo el producto cerrado. Esas cadenas productivas que puede tener una economía son las que dan cuenta del valor agregado de una determinada economía. ¿Sí? Cuando se habla de la discusión, por ejemplo, de la instauración en Argentina de determinadas empresas chinas, por ejemplo, que hacen refinamiento de granos, ¿sí? O ahora hay toda una discusión en torno a la instalación de la industria de producción de cerdos en Argentina para el mercado chino. ¿Sí? ¿Eso escucharon? Sí, hay un poquito de problemática con eso, que hay gente que no quiere y demás. Exacto. Bueno, ¿qué pasa? O sea, si hay una industria china que se instala en Argentina y hace el proceso de refinamiento de los granos, ¿sí? O el proceso de
o sea, para procesar el cerdo y mandar el cerdo a China ya empaquetado, cerrado, el lomo de cerdo y demás. Y ese proceso lo hace China acá en Argentina. Bueno, el valor agregado de la industria argentina ahí es más complejo, ¿sí? Porque es una industria china instaurada acá que está generando valor agregados en nuestro territorio con materias primas o animales producidos en Argentina. Bueno, todo ese tipo de discusiones son las que generan este tipo de conceptos, como el concepto de valor agregado de cada sector de la economía, y la diferencia entre el valor bruto de la producción y las compras intermedias. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo vendo un paquete de harina, como, no sé, Molinos Cañuelas, por ejemplo, que es una empresa que vende harina, Molinos Cañuelas vende, Molinos Cañuelas le tiene que descontar, ¿sí?, al valor bruto de la producción, o sea, la venta total de ese paquete de harina, le tiene que descontar las compras intermedias, o sea, la harina refinada que le compró al productor del molino y la harina cruda que le compró el productor del molino a el productor, al pequeño productor rural que extrajo el trigo, ¿sí? Entonces, el valor agregado va a ser un concepto neto, de alguna manera, ¿sí?, que le va a descontar las compras intermedias. El concepto de ingreso es un concepto que nos resulta más familiar, lo trabajamos bastante la clase pasada, tiene que ver con los sueldos y tiene que ver con las utilidades apropiadas por los hogares. Y el concepto de gasto tiene que ver como el gasto de bienes de consumo total de una determinada economía. Este tipo de conceptos trabajan con este tipo de equivalencias macroeconómicas. Digo, acá lo que plantea esta equivalencia es que el total de la demanda agregada de una economía, ¿sí?, o sea, todo lo que se demanda en una economía va a ser la suma de los consumos, ¿sí?, los consumos privados que tenemos todos los hogares, ¿sí?, y la inversión que generan y que demandan las empresas al momento de producir. O sea, todo lo que compramos nosotros, más todo lo que invierten las empresas, eso va a generar un concepto de demanda agregada. Acá lo que plantea es el consumo abajo, digo, C es el consumo privado agregado, consiste en el gasto total en bienes y servicios de consumo finales por parte de todos los individuos de un país, y en la inversión, que representa el gasto total de una economía en bienes de capital. ¿Sí? Acá hay una diferencia importante. ¿Qué son los bienes de capital? Bueno, aquellos que sirven para producir otros bienes y que no se agotan con el primer uso. ¿Qué hacíamos nosotros con los bienes de capital? ¿Qué cuenta le hacíamos a los bienes de capital? ¿Se acuerdan en la primera parte de la materia? ¿Lo de la vida útil? Exacto. ¿Sí? Ahí tenemos una diferencia, digo, nosotros trabajábamos con un concepto que era, como decís vos, Luis, de vida útil o de amortización, ¿sí? Teníamos otro nombre para denominarlo, ahora no me lo acuerdo, pero bueno, tiene que ver con esto, con el desgaste que sufre un bien de capital, cómo calculábamos el desgaste de ese bien de capital. Habíamos visto una fórmula que era lineal, que planteaba que se desgastaba todo lo mismo todos los años, y una fórmula que era más agresiva, que planteaba que el bien a medida que iba envejeciendo se gastaba más rápido, ¿no? Entonces, los bienes de capital, o sea, lo que hace referencia a la inversión, tienen que ver con esto, ¿no? Digo, con inversiones que no se consumen en el proceso mismo productivo, sino que se mantienen como tales y que sí, sufren un desgasto, un deterioro, tienen una vida útil, ¿sí? Y sobre ellos podemos hacer un cálculo de amortización. Una economía en la cual la inversión en bienes de capital es baja, ¿sí? Probablemente sea una economía que tenga poco desarrollo industrial, ¿sí? Sea una economía que probablemente importe la mayoría de los productos que tienen en la economía, y si esa inversión en bienes de capital es muy baja, probablemente la demanda agregada o el valor agregado de esa economía sea más bajo, ¿no? Aquellas economías que logran generar mucho valor agregado en distintas etapas de la producción
tienen un lugar en el escenario mundial particular y distinto a aquellas otras economías que producen solamente materias primas y que necesitan importar de otros países. Esto entiendo que lo han visto en alguna materia. Ahora lo que estamos haciendo es una bajada como más conceptual. Por ejemplo, los productos que nosotros exportamos, ¿tienen alto o bajo valor agregado? ¿Los granos? ¿Sí, profe? ¿Cómo? ¿Los granos? Sí, pensemos un poco más allá de los granos, digo, las cosas que Argentina exporta hoy por hoy al resto del mundo, en relación a las cosas que... La mayoría son materias primas, así que son bajos. Exacto. Productos finales, digamos. Ustedes imagínense, por ejemplo, la cantidad de valor agregado que tiene, bueno, por ejemplo, digo, un vehículo de alta tecnología, no sé, un Toyota nuevo que acaba de salir al mercado, en relación al valor agregado que tiene, digo, un paquete de harina, por ejemplo, que puede exportar la empresa Molino Cañuelas. No es peyorativo esto, no es un planteo peyorativo, y digo, hay 1000 discusiones respecto a cuál es la mejor estrategia para el desarrollo de un país, sino es concreto, digo. Imagínense que para la producción de un Toyota moderno, que tiene incluso una computadora adentro, que tiene regulación de las 4 ruedas inteligente, que tiene un sistema de airbags y tiene un sistema donde vos podés hablar a través del volante por el celular, que tiene GPS, que tiene, bueno, un montón de cosas tecnológicas, la cantidad de industrias que intervienen en el medio previo a que a vos te llegue el auto a tu domicilio, o que llegue a la concesionaria, es mucho mayor la cantidad de industrias que intervienen que las que intervienen en la producción de un paquete de harina. ¿Sí? Del paquete de harina las armamos recién nosotros, digo, en 20 minutos armamos la producción del paquete de harina. Sí, Fernando. Por ejemplo, nosotros exportamos la hoja de té y la importamos ya en saquitos. Exacto. Alguien que no está acá le agrega valor a la hoja de té en algún lugar. Claro, lo vendemos para después comprarlo a un valor mayor. Exactamente. Eso es así. Sí, pasa lo mismo con el Con cuero, las la lanas lana. también decías, ¿no? Con las lanas, sí, con el cuero. Bueno, hay montones de cuestiones que se podrían producir, o sea, toda la cadena de producción de valor se podría completar en nuestro país. Digo, en términos conceptuales rápidos, sencillos, nosotros armamos en 15 minutos cómo se produce un paquete de harina, tenemos un productor primario que extrae el trigo, se lo vende a un molino que lo refina, el molino se lo vende a una empaquetadora que cumple con determinados estándares, lo empaqueta, lo vende. Para mí sería imposible reconstruir con ustedes acá el proceso de producción de un automóvil con la tecnología que tienen hoy los vehículos, por ejemplo. Tendríamos que estar una clase entera repasando, digo, desde el tipo que elabora la computadora inteligente, desde el tipo que elabora el sistema de frenos, el tipo que elabora el airbag, el tipo que elabora, bueno, y así, de manera sencilla, vemos la diferencia entre un producto con alto valor agregado y un producto con bajo valor agregado. Entonces, bueno, acá tenemos este tipo de balances macroeconómicos que plantea esto, la equivalencia entre la demanda agregada como la sumatoria del consumo y la inversión. Después están estas dos equivalencias que también, digo, son bastante conceptuales, que tiene que ver que el Producto Interno Bruto de un país va a estar vinculado con la totalidad de lo que consumimos las economías individuales y la total de la inversión. Es una equivalencia exactamente igual a la anterior, que lo que establece es que la demanda agregada de una economía puede ser equiparable a la producción total de esa economía. La configuración del ingreso, digo, de cómo construimos el ingreso, va a estar conformado por la sumatoria de los consumos individuales y la sumatoria de aquellos que ahorramos de manera individual. ¿Sí? Todo el ingreso de la economía se va o en consumo o en ahorro. El destino de ese ahorro también lo habíamos planteado, digo, la idea conceptual es que parte de ese ahorro
debería necesariamente traducirse en inversión, ¿sí? Entonces, nosotros acá tenemos una equivalencia entre el Producto Bruto Interno de una economía y el ingreso, en tanto entendemos que la totalidad de los ahorros, o sea, la totalidad del dinero que nosotros ahorramos en los bancos, de alguna manera se traduce en inversión, ¿sí?, que realizan las determinadas empresas en bienes de capital, como decíamos. ¿Qué es lo que nosotros miramos cuando miramos los ingresos o cuando hablamos de los ingresos? Bueno, ya lo habíamos visto, hace referencia a la remuneración a los factores de la producción. Los factores de la producción, digo, más que nada tiene que ver con los trabajadores y con el capital. Bueno, la remuneración a los trabajadores, por supuesto, son los salarios, y la remuneración al capital tiene que ver un poco con el concepto de utilidad. Acá está un poco la división, digo, la división sencilla entre trabajo y capital, y la remuneración al trabajo serán los salarios, y la remuneración al capital serán los beneficios. Esos son conceptos como muy sencillos, conceptuales y demás, pero la relación entre el trabajo y el capital, o sea, la relación entre el total que se lleva el capital en concepto de ingresos y el total que se llevan los trabajadores en concepto de ingresos, es una discusión también importante. En principio, la definición de ingresos va por ese lado. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que conocer? Digo, ¿qué es lo que nosotros tenemos que investigar si queremos conocer el producto de una economía, o si queremos conocer el ingreso, o si queremos conocer el gasto? Bueno, si queremos conocer el producto, sobre lo que tenemos que investigar es sobre la producción, ¿sí? Los sectores de la producción, lo que estábamos hablando recién, digo, en un pequeño intercambio, digo, podemos ampliarlo y hablar sobre los sectores productivos de la Argentina, podemos hablar sobre la industria, el segundo cordón de la provincia de Buenos Aires, podemos hablar sobre la industria pesquera en la Patagonia Argentina, podemos hablar sobre la producción agrícola en lo que sería el corazón o el cinturón verde del país, podemos hablar de la producción de productos regionales en el norte argentino, y así. Digo, podemos ir analizando y estudiando cada uno de esos sectores, y analizando qué producen, qué consumos intermedios tienen, y cuáles son los productos finales que elaboran, ¿no? Eso sería, digo, un trabajo de economista orientado a conocer la estructura productiva de la Argentina. ¿Sí? Nos distribuimos el laburo entre nosotros, uno trabaja con el norte, otro trabaja con la Patagonia, otro se dedica a la industria de ensamble automotriz. En su momento existía la industria de ensamble tecnológico radicado en Tierra del Fuego, ¿sí? Las teles y las compus y los celus que nosotros comprábamos hace varios años venían con una etiqueta, ¿se acuerdan? Que decía ensamblado y producido en Tierra del Fuego. ¿Alguien lo recuerda eso? Sí. Sí, profe. Sí. Bueno, eso, si nosotros queremos conocer la estructura productiva de la Argentina, nos tendríamos que preguntar sobre qué hace esa gente en Tierra del Fuego, qué es lo que ensamblan, ¿se ensambla todo o se produce algo también en Tierra del Fuego? Las características de ese tipo de industria. Si nosotros queremos conocer el concepto de ingreso y profundizar sobre el concepto de ingreso, deberíamos armar un grupo de investigación y dedicarnos a estudiar la situación de los trabajadores de las distintas economías del país, los trabajadores estatales, los trabajadores de la industria fabril, los trabajadores de los servicios y demás. Y también nos interesaría saber cuántos ingresos tienen aquellos que aportan el capital para el desarrollo de todo esto, ¿no? Los empresarios. De alguna manera, los empresarios son aquellos que aportan el capital para que se pueda llevar adelante la producción. Bueno, ¿cuánta guita le entra a esos empresarios? ¿Cómo le fue, por ejemplo, a no sé, Marcos Galperín, que es el que aporta de alguna manera el capital para que exista mercado libre en Argentina?
creció o no crecieron sus ganancias y demás, ¿sí? ¿Ganan bien o ganan poco los trabajadores de Mercado Libre? ¿Ganan bien o ganan poco los trabajadores de Rappi o Globo? Todo ese tipo de preguntas tendría que hacerse nuestro grupo de investigación para conocer la estructura del ingreso de Argentina, ¿sí? Y la última pregunta, que tiene que ver con el gasto, es lo mismo. Tendríamos que armar distintos grupos entre nosotros que se dediquen a estudiar el gasto. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ¿en qué consumen o qué tipo de consumo tienen los hogares de las grandes ciudades de Argentina? ¿Qué tipo de consumos tienen los trabajadores desempleados? ¿Qué tipo de consumo tienen los trabajadores del norte en relación a los trabajadores del sur? Y demás. ¿Qué compran? ¿Sí? Y demás. Y también nos interesaría conocer, bueno, qué tipo de inversión hacen las distintas industrias y qué tipo de consumos intermedios tienen, ¿sí? ¿Se entendió? Más o menos cómo deberíamos nosotros como economistas encarar la investigación sobre cada uno de estos puntos, ¿sí? Son preguntas distintas con objetivos de construir información sobre temas distintos. Si queremos conocer sobre la producción, nos hacemos un determinado conjunto de preguntas. Si queremos conocer sobre la selección del ingreso, nos haremos otro tipo de preguntas. Y si queremos saber en qué gastan los actores de la economía, son otro tipo de preguntas, ¿sí? José, ¿quería decir algo? Sí. No, profe, está bien, ya le iba a preguntar, pero está ahí, lo dijo, así que gracias. Bueno. Ahora esto lo vemos, si se quiere, como un poquito más en detalle, cada uno de los conceptos. El concepto de producto tiene que ver con esto, digo, con el valor bruto y los consumos intermedios. Y, por supuesto, como nosotros estamos estudiando la totalidad de lo que pasa en una economía, nos interesa saber qué hace el gobierno o qué papel juega el gobierno en el caso de la producción. Nosotros lo que haríamos para poder hacer completa la foto, para tener completa la foto, sería también sumar aquello que produce el Estado Nacional, ¿sí? La producción del gobierno, como tal, tiene una mirada que puede ser doble. Por un lado, se puede hacer un análisis desde el punto de vista de las empresas o los sectores en los cuales el gobierno participa como un actor más, ¿no? Uno de los casos que estuvo presente en este año, antes de la pandemia y todo lo demás, fue la discusión en relación a la empresa Vicentín, ¿sí? Que es una cerealera bastante importante, era la quinta cerealera más importante de la Argentina, y la posibilidad de que el gobierno tomara el control de esa cerealera. Esa discusión, digo, si hubiera conducido a la estatización de la empresa Vicentín, nosotros al momento de hacer la cuenta sobre el total de la producción en Argentina, teníamos que contar también la producción generada por la cerealera Vicentín, pero sabiendo que esa producción es generada por el gobierno, ¿no? Lo mismo que hacemos cuando analizamos la producción de la empresa YPF, dado que el 51% del capital accionario de la empresa YPF es producido y es gerenciado por el Estado, ¿no? Entonces, cuando analizamos el concepto de producción, tenemos que incorporar al gobierno, no nos tenemos que olvidar que el gobierno también a veces actúa como un dinamizador de la demanda agregada, un dinamizador de la producción y demás. En muchos de los países centrales, por ejemplo, bueno, digo, en el caso de Alemania, que es uno de los países emblema en lo que tiene que ver con sus empresas nacionales, o los chinos o los rusos, tienen empresas de capitales nacionales que son centrales en el desarrollo de la economía. ¿Qué quiere decir que son centrales? Que, por ejemplo, producen la totalidad del gas que se consume en Rusia, supongamos. Que tienen millones de trabajadores que dependen de esas empresas y demás. La privatización de empresas en un determinado país hace que el gobierno pierda participación en la producción, ¿sí? Porque esa producción ya no deja de estar en manos del Estado, sino que pasa a estar en manos de empresas privadas. Eso en Argentina ocurrió durante la década de los 90, donde muchísimas empresas que eran del Estado pasaron a formar parte de las empresas
privadas. Hay un debate que también es importante, que es que probablemente cuando nosotros vayamos a hacer el cálculo sobre el total de la producción de un país, necesariamente tengamos que incorporar algo que se denomina sector externo. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente los consumos intermedios, o muchos de los consumos intermedios que tienen las industrias en Argentina para producir determinados bienes, no sean producidos por industrias nacionales radicadas en el país, sino que sean producidos por industrias extranjeras radicadas en el extranjero, ¿sí? Para ponerlo en un ejemplo concreto o sencillo, si yo quiero producir determinada tecnología de comunicación, como puede ser un celular, y yo me propongo producir un celular argentino, necesariamente, probablemente los chips o determinada parte de los componentes que hacen a ese celular no se produzcan en Argentina, ¿no? Los teléfonos celulares tienen litio, Argentina no es productora de litio, tampoco elabora y traduce el litio eso en baterías, entonces probablemente el consumo intermedio para la producción del celular argentino necesite venir de afuera, ¿sí? Necesite de una importación. Entonces, en el análisis que nosotros hagamos, eso lo vamos a tener que trabajar de una manera distinta. Entonces, digo, de la primera estimación, donde habíamos hecho un esquema simplificado, donde teníamos 3 industrias, las 3 radicadas en Argentina, el pequeño productor que extraía, el molino que refinaba y la empaquetadora que vendía la harina cerrada, ahora lo complejizamos y decimos, che, guarda que en alguna de esas 3 etapas puede estar el gobierno produciendo algo de todo eso, y puede ser que haya algo de ese circuito productivo que no se produzca en Argentina. ¿Sí? ¿Se entiende el salto conceptual y de complejización del tema? Sí. Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Se va a cortar Sí, la sí. clase, nos conectamos, son 7:10, en 5 o 10 minutos nos conectamos de vuelta. ¿Sí? Y seguimos, que Bueno. es largo lo de hoy, así que paciencia. Hagan unos mates o tomen agua. En un ratito Dale. estamos de vuelta.